pasando a la palabra. Y bueno, antes de pasar a la palabra, déjenme solo preguntar: ¿cuántos aquí están casados? Miren, casi todos. ¿Cuántas madres hay? Feliz día para todas las madres. Madres, quiero ver. Sí. Muy bien. Y ahora dejen la mano arriba. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos padres hay acá? O sea, miren, un montón de casados, un montón de padres. ¿Puedo preguntarles algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Miren, el matrimonio, el criar hijos, implica desvelos, implica sacrificios económicos, emocionales, implica pérdida de libertades, implica un montón de cosas. Y la pregunta, así me dicen aquí en la primera fila, sí, y la pregunta entonces, ¿y por qué lo hacemos? Miren, cuando yo me iba a casar, me recuerdo, cuando me iba a casar ya hace 22 años ya que tenemos de casados. Cuando yo me iba a casar, yo me recuerdo que no faltó el amigo que llegaba y como que uno hubiera contraído una enfermedad, así como que estás bien, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Pero no faltó el amigo que llegaba y preguntaba: ¿vos estás seguro? O sea, de verdad, es que mira, no es el matrimonio, es el matricidio, es el suicimonio, así como haciendo alusión al suicidio, ¿verdad? O dijeran, o sea, me decían: ¿seguro que querés pasar el resto de tu vida con una sola mujer? ¿Y saben qué? Sus argumentos, aunque considero yo eran algo egoístas, no eran mentiras, no eran completamente equivocados. O sea, sí, el matrimonio implica sacrificio, sí, el matrimonio implica trabajo, implica un montón de cosas. Y cuando estábamos buscando tener hijos con Carol, nos costó muchísimo. Pasamos 7 años de infertilidad. Y cuando uno está pasando por infertilidad, uno va a buscar a doctores y tratamientos. Y fuimos a El Salvador, y fuimos a los estados, y fuimos a todos lados. Y tampoco faltó quien se me acercara y me dijera: ¿vos estás seguro? Ahí déjala. O sea, de verdad, quizás hasta es un regalo de Dios. O sea, quédense solos, van a disfrutar la vida juntos, van a tener dinero, para lo cual yo digo, y todo padre aquí dice amén. O sea, todo lo que yo tuviera, si no tuviera cuatro hijos. Pero miren, otra vez, argumentos quizás egoístas, y quizás venían de alguien que le había tocado duro, pero no necesariamente falsos. Y entonces la pregunta, y ya les di cara de susto a algunos, así como que ¿a dónde va con esto? Sí, pero la pregunta que tenemos que hacernos es: entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos casamos? ¿Por qué tenemos hijos? ¿Por qué emprendemos un negocio? ¿Por qué perdonamos una ofensa? Hay un montón de cosas que hacemos que son difíciles, que son complicadas. Y saben, quizás lo que estas personas miraban, aunque era cierto a su manera, era solo un lado, una cara de la moneda. Faltaba la otra cara de la moneda. Y es que, ¿saben? Sí, para los solteros, sí, el matrimonio nos prueba. Sí, el matrimonio implica un sacrificio de alguna u otra manera. Saca a luz tu egoísmo, saca a luz lo que hay en tu corazón de verdad. Y sí, demanda exclusividad, pero es hermoso. ¿Saben? Salomón decía: el que encuentra esposa, el hombre más sabio que ha existido, el que encuentra esposa, ha hallado el bien y la misericordia de Dios. Y saben, la idea de pasar el resto de mi vida con una sola mujer, para algunos suena aterrador, pero yo digo: es que no conoces a mi mujer. O sea, pasar el resto de mi vida con ella suena increíble, ¿sí? Y hacer sacrificios, ¿saben? Cuando uno decide compartir su vida, sí, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en pobreza o en riqueza, y cuando uno de verdad lo hace de esa manera, es maravilloso. Porque es increíble conocer a alguien que no solo te complementa, sino que te conoce profundamente y se convierte no solo en una ayuda idónea, sino que se convierte en lo que la Biblia dice: una sola carne. Y lo que conozco acerca de mí mismo y lo que conozco acerca del amor de Dios a través del matrimonio hacen que todos los sacrificios que el matrimonio implica, y hay sacrificios, valgan la pena y mucho más. ¿Saben? El tener hijos, sí, es caro. Y todos los papás dicen: y es complicado, pero es increíble, ¿o no?
¿Saben? El salmista decía así, decía: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y es increíble y desafiante, pero maravilloso el privilegio de poder ser instrumentos en la mano de Dios, de formar el carácter de esas personitas que Dios nos ha confiado. Es increíble, sí. El tener un sillón de primera fila para ver cómo Dios los va haciendo crecer y cómo Dios los va haciendo madurar y cómo se van formando en hombres y mujeres, primero Dios, de bien y piadosos, temerosos de Dios, y que llegan a cumplir el llamado que Dios ha puesto en sus corazones. Es maravilloso. Y hace todo eso que los sacrificios y los gastos y todo de ser padres valgan la pena, y mucho, mucho más. Ahora, esta no es una prédica del matrimonio ni de la paternidad. Sí, esto yo sé que es el Día de la Madre, pero sí, o sobre criar hijos. Es una prédica que espero yo nos va a ayudar a responder esta misma pregunta, pero acerca de nuestra relación con Dios. Porque saben, los primeros discípulos y la primera iglesia y la iglesia en Roma entendían que seguir a Jesús es complicado. Cuando yo sigo a Jesús es complicado. ¿Saben? El imperio romano los podía perseguir y los perseguía y los mataba, y el circo romano, cristianos fueron sacrificados a diestra y a siniestra por décadas. Fue terrible. Y los judíos les hacían la vida cuadritos a cualquiera que daba el paso de creer en Jesús, y las familias de los creyentes los desconocían. O sea, tú abandonaste la fe y no querés, mi hijo está muerto, y los desconocían por completo. Y el simple hecho de ser creyente, un seguidor de Jesús, traía pruebas. ¿Y saben qué es lo peor? Jesús ni siquiera trató de esconderlo. O sea, Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicción, y bienaventurados cuando les va mal, o sea, cuando pasan por situaciones difíciles por mi causa. O sea, Jesús ni siquiera trató de negarlo. Y no solo eso. Y es más, con esto déjenme hacerles un resumen de lo. Estamos en el estudio de la carta de Romanos. No solo eso. Para yo ser cristiano, yo tengo que dar un paso, y es reconocer que, ya, aquí viene el resumen de Romanos. ¿Están listos? Que soy pecador, soy re pecador, soy totalmente depravado, y soy más pecador de lo que yo pensaba que era, digno del juicio de Dios, digno de la justicia de Dios, digno de un castigo eterno. Bienvenidos al cristianismo. Sí, o sea, ¿por qué? O sea, no es ilógico hacerse esa pregunta. O sea, ¿por qué los primeros cristianos lo hacían? ¿Por qué creían en Jesús? ¿Por qué lo hacemos nosotros? Esto también aplica para nosotros. Pero Tim Keller decía esto, y Tim Keller es un autor que murió hace como 2 años, pero él decía esto y me parece maravilloso. Él decía: la justificación, el ser declarado, ahorita vamos a hablar de eso, la justificación cambia todo. No solo cambia el rumbo a donde vamos, también cambia la manera en que actuamos y nos sentimos en los buenos tiempos, y con mayor sorpresa y de manera más extraordinaria en los malos tiempos. El tener una relación con Dios cambia todo. Seguir a Jesús sí tiene retos. Seguir a Jesús sí tiene complicaciones. Pero lo que experimentamos de tener una relación con Él, lo que experimentamos de entrar a una relación con Él, es tanto mejor y tan increíble, que hace que valga la pena no solo vivir por Él, sino aún morir por Él. Y dar nuestra vida entera en servicio de Él hace que cualquier prueba que nos toque pasar valga la pena. Y de eso se trata el texto que vamos a ver el día de hoy. ¿Saben? Estamos estudiando la carta de Romanos, y algunos comentaristas dicen que quizás en Roma algunos cristianos estaban haciendo esa pregunta, o algunos no cristianos estaban haciéndose la pregunta: ¿y por qué creer en Jesús si la vida se les complicó a esta gente? O sea, quizás antes vivían en paz y ahora los están persiguiendo y su familia no los quiere ni ver. ¿Por qué creer en Jesús? Quizás algunos estaban considerando una relación con Cristo y no se animaban a dar ese último paso de su relación porque decían: ay, yo no sé si quiero todo eso. Sí. Y quizás aún algunos creyentes, habiendo experimentado una relación con Cristo, pero habiendo experimentado pruebas y tribulaciones, estaban quizás aún dudando de eso. Y así que en los siguientes versos vamos a ver al apóstol Pablo enfocarse en cuáles son los beneficios de la salvación.
¿En qué son algunas de las cosas que experimentamos nosotros cuando entramos a una relación con Cristo que hacen que todo lo demás valga la pena? Y hoy vamos a ver 4 cosas en particular, y espero yo, y esta es mi esperanza, que así como el ejemplo del matrimonio y así como la paternidad y todo lo demás, nos demos cuenta que es tan, pero tan increíble que hace que cualquier otra cosa valga la pena y más. Así que con eso en mente, acompáñenme, vamos a ir a Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5 y versículo número 1. Romanos 5:1 comienza diciéndonos así. Este es un pasaje hermoso, pero dice así, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Déjenme solo, hace 2 semanas hablamos de esto. Y hace 2 semanas tomamos la tarea de resumir qué significa ser justificado. Y lo resumimos nosotros de esta manera. 3 cosas dijimos. Justificado significa que Dios ahora te atribuye justicia sin obras. No por algo que yo haya hecho, no porque yo me lo haya ganado, no porque sea muy justo. Ahora Dios me ve como justo, aun cuando mis obras no son necesariamente justas o no han sido. Justificado significa que aquellos que hemos sido justificados, nuestras iniquidades, nuestros pecados, lo que hemos hecho malo, nuestras maldades han sido perdonadas. Y justificados significa que no somos inculpados ahora de pecado, ¿sí? Que ya no se nos acusa de pecado. Entonces Pablo dice: justificados pues, o sea, cuando fuimos declarados justos, cuando fuimos perdonados por la fe, ahora tenemos, y este es el número uno de las 4 cosas, tenemos primero paz con Dios. Tenemos paz para con Dios, ¿sí? Y es que, ¿saben? La justificación quita, no solo me da paz con Dios, ahora quita la enemistad que yo tenía con Dios. Porque hay gente que dice: no, yo simplemente pues no me interesaban las cosas espirituales y estaba alejado, había una distancia entre Dios y yo. Y no, la Biblia nos dice: cuando tú no estás en una relación con Dios, eres declarado enemigo de Dios. Pero cuando somos justificados, ahora tenemos paz con Dios, ¿sí? Ahora tenemos paz para con Dios. Y es que, ¿sabes? Un Dios justo y un Dios santo no puede estar en paz con un pecador mientras sigue en su pecado. Un Dios justo y un Dios santo no puede estar en paz con un pecador que no se ha arrepentido. Pero cuando yo vengo a Cristo por medio de la fe, cuando yo vengo a Cristo en arrepentimiento, dice: ahora somos justificados pues por la fe, dice, y ahora tenemos paz para con Dios. Y hay mucho más a esta paz que solo quitarle enemistad. Porque gracias a Dios, Dios no es como muchos de nosotros. Muchos de nosotros, cuando tenemos un problema con alguien, decimos: pasa, es que lo perdono, pero no quiero saber nada de él. Sí, ya, estamos en paz. Pero relación, no. La justificación, la paz que tenemos con Dios, no solo quita la enemistad que teníamos con Dios, ahora nos pone en amistad con Dios. Restaura nuestra relación con Dios y nos declara ser amigos de Dios. Las últimas 2 semanas hemos estado estudiando la vida de Abraham, el padre de la fe, y cómo él fue justificado por la fe. Pero el apóstol Santiago en su carta nos explica cómo funcionó esto. Y en Santiago capítulo número 2 y versículo 23 dice así, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora eso venimos hablando las últimas 2 semanas. Pero Santiago lo lleva todavía un poquito más lejos y nos recuerda y nos dice: y fue llamado amigo de Dios. Ya no enemigo, ya no un indiferente, pero por lo menos en paz, no. Ahora somos llamados amigos de Dios. Y lo que hemos visto las últimas 2 semanas es que los que somos hijos de Abraham por la fe, o sea, los que hemos venido a Dios por la fe, así como vino Abraham, gozamos de los mismos beneficios que gozó Abraham. Esto no era una promesa solo para Abraham, era una promesa también para nosotros. Y ahora por la fe somos justificados, tenemos paz para con Dios y somos declarados amigos de Dios. Y esto es increíble, ¿sí? Y es que, y no nos gusta
decir esto y no nos gusta ver esto así, pero todos conocen a una persona así, ¿o no? O sea, todos tienen aquel primo, aquel amigo, aquel conocido que uno dice, uy, a ese lo querés de amigo, porque de enemigo sí. ¡Ja! ¿Conocen a alguien así o no? Sí. Si están a la par de ese alguien, no digan nada, solo miren para enfrente. Sí. Ahora, Dios, y esta es la parte que no nos gusta, pensar de esta manera, pero es cierto, Dios puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y cuando por la fe somos justificados, ¿saben? Cuando por la fe somos justificados, la justificación pone a Dios de nuestro lado como nuestro amigo. Ni un amén, terrible. O sea, cuando por la fe, lo voy a decir otra vez, les voy a dar otra oportunidad solo para ver si se redimen un poquito. Cuando por la fe somos justificados, la justificación pone a Dios de nuestro lado. Gracias, sí, amén. Sí. Y cuando, ojo, cuando estoy en paz con Dios, miren, no se pierdan esto. Cuando estoy en paz con Dios, porque estas son dos cosas diferentes. Cuando estoy en paz con Dios, ahora puedo experimentar la paz de Dios. Y eso es algo increíble para experimentar, porque hay una paz que viene de Dios. Hay una paz que la Biblia dice que el mundo no conoce, que el mundo no puede recibir, porque fue creada para los hijos de Dios. Y cuando yo conozco a Dios, puedo experimentar una paz que la Biblia dice sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo, en otra de sus cartas, escribiéndole ahora a los filipenses, hay un momento donde le dice, hey, miren, por nada estén afanados. O sea, servimos a un Dios que dio a su hijo en la cruz a morir por nosotros. No nos afanemos. Si Él dio a su hijo, vamos a tener junto con su hijo todas las demás cosas. Por nada estéis afanosos, dice, sino presentémonos delante de Dios con toda oración y ruego. Y entonces Filipenses 4:7 dice así, y entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, y la paz de Dios que la gente que está afuera nos puede voltear a ver y decir, no entiendo cómo tenés paz en medio de lo que te está pasando. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz con Dios y una seguridad eterna. Y ahora tenemos paz de Dios y una tranquilidad terrenal. Miren qué chileno. Ahora justificado pues por la fe, tengo paz con Dios que me da una seguridad sobre mi eternidad, y la paz de Dios que me da una tranquilidad sobre esta tierra. Y eso es maravilloso. Así que lo primero que nosotros experimentamos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y nos dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra paz. Él es el que crea la paz entre Dios y nosotros, y Él es el que sostiene la paz entre Dios y nosotros. Así que número 1, tenemos paz para con Dios. Número 2, pero antes de ver el 2, leamos el versículo porque aquí vamos a ver por lo menos dos cosas. Romanos 5:2 dice así, seguimos leyendo, y dice, ¿por quién? Por Cristo. O sea, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pongan atención a esas palabras, gracia firmes, ¿sí? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que número 1, tenemos paz con Dios. Número 2, tenemos entrada a la gracia. Y la gracia es maravillosa. ¿Saben? Cuando el ángel anunció a esos pastorcitos el nacimiento del Mesías, dice que se apareció un coro de ángeles angelicales que cantaban y decían así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y hablamos de eso. Y después dice, y buena voluntad para con los hombres. O sea, la gracia de Dios, la venida del Hijo de Dios, es eso, es la buena voluntad de Dios hacia los hombres. Es Dios diciéndonos, yo estoy de tu lado, yo quiero lo mejor para ti, yo voy a velar por ti. ¿Por qué? Porque tengo buena voluntad para contigo. Y dice, justificados pues por la fe, ahora tenemos entrada a esa gracia, tenemos entrada a Dios buscando nuestro beneficio. Y es que ojo, tenemos que recordar que no nacimos en la gracia. La gracia es algo que no experimentamos sino hasta que venimos a Jesús. Hay una gracia común que Dios le da a todos, pero la gracia nosotros no nacimos en la gracia. Es más, mírenlo en Efesios 2:3. Nosotros nacimos en pecado, nacimos en la ley, nacimos
Nacimos condenados. Dice así, dice en Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ojo, miren esto. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero justificados pues por la fe, ahora tenemos entrada a la gracia. Justificados por la fe, somos recibidos con Dios, somos sacados de esa condición de ser hijos de ira, ahora ser hijos de Dios, por la gracia de Dios, por medio de la fe que nos justifica. ¿Sí? Y después el verso que vimos decía, tenemos entrada por la fe a esta gracia, dice, en la cual, ojo, estamos firmes. En la cual estamos firmes. Y es que cuando yo estoy firme en algo, entonces puedo avanzar. Si tú estás así, no logras avanzar. Pero cuando yo estoy firme puedo avanzar. Cuando yo estoy firme puedo entonces servir y atender a mi Señor como un buen siervo que soy de Él. ¿Sí? Y es que tenemos que recordar de dónde vino todo esto. Primero nos dice, tenemos entrada a la gracia. Esto significa que nosotros no estábamos ahí y nosotros no podíamos entrar ahí. O sea, ninguno, ni tú ni yo, ni ninguno de nosotros, ninguno de nosotros merecía la justificación que recibimos. Nadie la ganó, nadie hizo algo tan chilero que Dios dijo, ala, yo lo quiero a este. Ninguno de nosotros. Fue por la fe en lo que Jesús hizo que ahora tenemos entrada a la gracia. Y le recibimos esta gracia sin merecerlo, sin obras, una salvación y una nueva vida. Pero miren, decía, estamos firmes. Y quiero que se detengan aquí un momentito. Y es más, si no me han puesto atención y ya contaron cuántos techos hay, este es el momento que me pongan atención. Sí, de verdad. Porque esta es una de las verdades, lo que estoy por decirles, una de las verdades teológicas más liberadoras que van a poder experimentar en su vida. ¿Sí? Y por lo tanto va a reforzar la paz que tenemos, que ya tenemos del punto 1. Y es que la gracia de Dios nos mantiene firmes. La gracia de Dios nos mantiene salvos aún a pesar de nosotros. Y es que yo no sé si lo han experimentado, pero después de conocer a Cristo, seguimos pecando. ¿O solo yo? Y ese pecado debería avergonzarnos. Y ese pecado debería llevarnos al arrepentimiento. Pero ese pecado nunca debería darnos temor, como que si hubiéramos perdido la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque la gracia nos mantiene firmes, ¿sí? Porque nuestra firmeza está en la obra de Cristo, no en nuestra obra. Nuestra firmeza está en la sangre derramada por nosotros, no en cómo me estoy portando en ese preciso momento. Y claro, pórtense bien, o sea, pero no dejemos que aun cuando pecamos nos robe la firmeza de saber que la gracia nos sostiene y no somos descartados. Déjenme contarles un ejemplo que oí hace algún tiempo y que creo yo que se los va a ilustrar bien. Imagínense, estamos en el tiempo de Egipto, Israel en Egipto, y es la noche donde el ángel de la muerte va a pasar matando a todos los primogénitos. Solo imagínense, ustedes son dos y hay dos egipcios ahí platicando. Y uno le dice al otro, ¿no estás nervioso por hoy? O sea, ¿no estás nervioso por hoy en la noche? Yo, la verdad es que sí tengo un poquito de miedo, le dice uno al otro. Y el otro le contesta, no, yo estoy tranquilo. Hice todo lo que Moisés me dijo, echamos la sangre, pusimos todo. ¿Tú no? Y él le contesta, no, sí, yo también. O sea, no hiciste el sacrificio del cordero, no pusiste la sangre en el dintel de la puerta. Y él dice, no, sí, yo hice todo eso, pero igual que nervioso, ¿no? O sea, el ángel va a traer juicio, el ángel va a traer muerte, le dice. Ahora, pregunto, esa noche,
¿quién de los dos se salva? Los dos. Los dos se salvan, uno con miedo, el otro sin miedo. Y es que no depende de nuestro temor, no depende de nuestro débil corazón, depende de la sangre derramada y puesta en el dintel. Eso es lo que el ángel mira, eso es lo que el ángel iba a reconocer. Aquí hay sangre derramada, yo paso por encima. Eso es lo que el Señor ve en nosotros. Aquí hay sangre derramada, la sangre de mi hijo, ¿sí? Y esa sangre, esa gracia nos mantiene firmes. ¿Ah? Qué increíble es la justificación, ¿o no? Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, número 1. Número 2, entramos a la gracia de Dios. Número 3, justificados pues por la fe. Nos decía este texto, ahora nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es que aparte de la paz, aparte de la felicidad que recibimos en esta tierra, hay felicidad y hay esperanza en la gloria que vamos a recibir después. Y ya solo eso, ya de por sí, nos debería de sostener. Y el decir, ¿saben? Aunque Dios no hiciera nada por nosotros, más que lo que ya hizo en la cruz y la esperanza que tenemos de la gloria de Dios, ya hizo más de lo que merecemos. Pero hace más por nosotros. Y así que justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Número 1. Número 2, justificados pues por la fe, entramos a la gracia de Dios. Número 3, justificados por la fe, nos gloriamos en la esperanza de Dios. Número 4, justificados por la fe, dice, nos gloriamos. Y este es increíble, nos gloriamos en las tribulaciones. Sigan leyendo conmigo, versículo 3. Versículo 3 dice, y no solo esto. O sea, es Pablo diciendo, ya les dije todo lo que la justificación hace, pero no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Saben, nuestras tribulaciones. Pastor, ¿por qué siempre hablan de tribulaciones? Has vivido en este mundo, o sea, en este mundo hay aflicción. Si tú no tienes tribulaciones en tu vida, Dios te bendiga, sos la excepción. No eres la norma, ¿sí? Pero es que nuestras tribulaciones no entorpecen la paz, el gozo o la esperanza que tenemos de la gloria de Dios. Nuestra esperanza, ojo, y quizás aquí esto es diferente a lo que has oído en algunas otras iglesias o qué sé, pero no me importa. Nuestra esperanza, porque es que es verdad, nuestra esperanza no está en que no voy a tener tribulaciones, ¿sí? Mi esperanza es que aún las tribulaciones están diseñadas para hacer algo en mí y para mi beneficio. Pablo le escribió a los Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo 4, es un versículo glorioso, pero les dice así, dice, porque esta leve tribulación momentánea, miren cómo describe la tribulación, leve y momentánea, dice, produce, y esa es la clave, produce, las tribulaciones hacen algo en nosotros, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación, dice, es leve y es momentánea, pero la gloria, dice, es eterna y es pesada. Y por eso es que Pablo dice, por la justificación, ahora me glorío en las tribulaciones. Ahora nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Y nos gloriamos en las tribulaciones, ojo, particularmente las que padecemos por causa de la justicia, por causa de Cristo. O sea, si estás en tribulación por bruto, o sea, muy feo, ¿no? Sí. Si estás en tribulación por imprudente, por pecador, mejor, sí. Pues aún eso Dios lo puede usar para tu beneficio. Pero cuando estamos en tribulación por causa de la justicia, ¿cuánto más? Y esto es quizás lo que hacía tropezar a algunos en Roma. Y esto es quizás lo que puede ser difícil o difícil de tragar para alguien que está cuestionando la fe. Sí. O sea, me estás diciendo que cree en alguien, que por creer en ese alguien me va a poder meter en problemas. Amén, pero el testimonio de los santos de la palabra de la Biblia y de nosotros los santos justificados, ¿sí? Es que su felicidad, póngame atención, es que su felicidad no es a pesar de las tribulaciones, miren esto, sino nuestra felicidad puede ser aún a causa de ellas.
El testimonio que como cristianos podemos dar es que no solo puedo soportar la tribulación y bueno, Señor, me puedo gozar aún en medio. No. El testimonio de los creyentes cuando hemos sido justificados es que la tribulación puede llegar a ser una causa de gozo cuando es por Cristo. Eso es lo que Jesús decía. Miren, el famoso sermón del monte. El famoso sermón del monte en Mateo capítulo número 5, versículo número 10. Jesús les dice esto, les dice: bienaventurados, dichosos, felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Y después, y esto es lo ilógico y lo impensable, dice: gozaos y alegraos. Porque tengo problemas, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y saben, los discípulos escucharon a Jesús decir esto, y los discípulos pusieron atención. Y cuando los discípulos escucharon a Jesús, tomaron nota y apuntaron. Y más adelante hay una ocasión que me encanta, esta ocasión, en Hechos capítulo 5, donde los discípulos son encarcelados por sanar a alguien en el nombre de Jesús y en el día de reposo. Y los llevan, los encarcelan, los amenazan, los intimidan, sí, los azotan. Y cuando ellos salen, miren lo que dice en Hechos 5:41. Dice así, me encanta esto. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, ¿cómo los justificados pues por la fe podemos gloriarnos en las tribulaciones? Podemos gozarnos a través de ellas y podemos gozarnos por causa de ellas. Ahora, yo sé, y Pablo sabe, que esto suena un poquito difícil de tragar a veces. Como que, ay, no sé. Y entonces Pablo se toma el tiempo de explicarlo un poquito más lejos. Y ahí es donde nos dice: ¿por qué? Porque la tribulación hace algo en nosotros. Dice, ¿y qué produce? Número 1, dice, produce paciencia. Ahora, la paciencia es una virtud esencial en la vida del creyente. No solo una virtud, un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es una evidencia de que el carácter de Cristo se está formando en nosotros. La paciencia, o sea, refleja la naturaleza de Dios. Dios es paciente para con nosotros y nos permite a nosotros darle esperanza a un mundo que está urgido, que está siempre con prisa, que está siempre cansado, irritado, lleno de ira. Cuando respondemos en paciencia, le damos testimonio al mundo del carácter del Dios al que servimos. La paciencia nos permite no solo soportar el dolor, sino madurar a través del dolor. La paciencia nos sostiene en medio de la prueba. De lo contrario, tiraríamos la toalla, sobre todo cuando queremos tirar la toalla. La paciencia es el pegamento que mantiene viva la fe cuando no vemos respuestas inmediatas. La paciencia es clave para las relaciones. La paciencia nos prepara como iglesia para esperar el regreso de Cristo. La paciencia es una medida del progreso y de la madurez espiritual que estamos desarrollando. Así que cuando estés pasando por tribulación, cuando estés pasando por una prueba, ora por paciencia, no solo por alivio. Ora por paciencia, no solo porque se acabe rápido, ¿sí? Con esta esperanza: la tribulación produce en nosotros paciencia. Santiago lo decía: la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y después dice, número 1, produce paciencia. Número 2, la paciencia, dice ahora, produce prueba. Hay otras versiones que no dicen prueba, sino producen carácter. O hay otra versión que dice produce experiencia. Y es que la palabra en griego, ¿sí?, es la palabra dokime, que significa prueba, confianza o experiencia. Y piénsenlo de esta forma: cuando yo paso por una tribulación, eso produce en mí una experiencia más profunda de Dios. Puedo experimentar la gracia de Dios, puedo experimentar el amor de Dios, la presencia de Dios de una manera que no experimento cuando todo está bien. Hay un ejemplo y se me ocurrió ahorita, así que no lo apunté, pero
Estaba leyendo una historia de unos misioneros que fueron secuestrados en el campo misionero. Se fueron en un grupo de misiones y son secuestrados y los tienen secuestrados por meses. No me recuerdo dónde. ¿Sí? Y mientras fueron secuestrados, y ese no es el punto, mientras fueron secuestrados, algunos fueron asesinados, fueron maltratados, fueron muertos de hambre, todo. Y de repente, tampoco me recuerdo cómo, pero tampoco es el punto. ¿Sí? Perdón, se me ocurrió ahorita. Sí. Son liberados y se van de regreso a casa y cada uno se va a su familia. Y un tiempito después tienen una reunión de la clase del secuestro, o sea, de la clase del 94. O sea, se reúnen todos y cuando se reúnen pasa algo ilógico. Y es que uno de ellos le dice al otro, y como que me imagino que en medio de la reunión lo codea así medio en secreto y le dice: ¿no lo extrañas? Amén. Y el otro le contesta como: ¿cómo así? Le dice: la presencia de Dios cuando estábamos ahí era tan fuerte que no la he vuelto a experimentar desde que regresamos. No de esa manera. ¿No extrañases un poquito? Y es que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, dice, produce prueba, produce experiencia. ¿Sí? La paciencia produce carácter. O sea, podemos experimentarnos a nosotros mismos, porque a través de la tribulación, ojo, a través de la tribulación experimentamos nuestra propia sinceridad o falta de ella. Por eso también se traduce prueba. O sea, nuestro carácter es probado. Y quizás pasamos por la tribulación y alguno dice: madre, gloria a Dios, o sea, puede soportar infidelidad. Ni yo sabía que tenía eso para hacerlo. O tal vez alguno sale un poquito avergonzado diciendo: me falta más de lo que pensé que me faltaba. Hay un libro en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído el libro de Job? Algunos me han preguntado: pastor, ¿y cuándo vamos a ver Job así verso por verso? Nunca. O sea, no, miento. O sea, algún día lo vamos a ver. Algún día vamos a haber visto todos los libros de la Biblia, espero yo. Pero Job es complicado. O sea, los que han leído Job saben que Job es complicado. ¿Sí? Porque Job era un hombre recto, Job era un hombre íntegro. Y de repente, en su rectitud, Dios, y esto es lo complicado, le dice al diablo: ¿ya consideraste a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra. Y el diablo le dice: claro, si mira, todo le va bien, lo tenés protegido. Le dice: órale, quítale todo. Y le quitan todo. Y pasa por una situación tan terrible que su misma esposa le dice: ya, maldecí a Dios y morite. O sea, y él le dice a la esposa: por a cualquiera has hablado. O sea, vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Y después se nos cuenta otro momentito, y estas son palabras de Dios, esto es Dios hablando, donde el diablo se presenta otra vez delante de Dios. Y Dios le dice, miren esto, Job 2:3, dice: y Jehová dijo a Satanás, Job capítulo 2 y versículo 3, dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba nuestro carácter. Y qué glorioso algún día poder recibir palabras así de parte de Dios, de decir: retuviste tu integridad a pesar de todo. Bien, buen siervo y fiel. Pero no termina ahí. Dice: la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza. El que está siendo probado sale refinado como el oro, y por lo tanto motivado a tener esperanza. Y la prueba quizás no es la causa de la esperanza, pero eso es la evidencia. O sea, sirve para evidenciar la esperanza que nos sostiene. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En tu cuenta del banco? ¿En que todas tus relaciones van bien? ¿O en que fui justificado pues por la fe? Y ahora tengo paz para con Dios. Y ahora entré a la gracia de Dios. Y ahora me glorío en la esperanza futura. Y gracias a eso aún me glorío sobre la misma prueba. Y el versículo 5, ya íbamos a terminar. Hoy iba a llegar hasta el 11, pero
Vamos a ver hasta el 5, ¿sí? El versículo 5 termina diciendo algo increíble. Dice, y la esperanza no avergüenza. Entonces, dejen que eso les caiga encima por un momentito. Y si tú has puesto tu esperanza en el Señor, quiero que sepas esto. Y la esperanza no avergüenza. Dios no te va a fallar. Si tú pones tu confianza en Él, no vas a llegar un día delante de Dios y decir, lo siento. O sea, no, la esperanza no avergüenza. No vamos a ser avergonzados. El salmista decía así, decía, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Nada ni nadie nos puede separar de la salvación y de haber sido justificados. Otra vez el salmista decía, en ti Jehová me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Para lo cual el Señor dice, y no lo vas a hacer. Y no solo esto, la esperanza no avergüenza en el sentido que yo no voy a ser avergonzado por haber confiado en Dios, pero cuando mi esperanza está puesta en Dios, puedo atravesar la prueba sin avergonzarme de la misma prueba que estoy atravesando. Porque hay gente que cuando atraviesa pruebas se esconde, se avergüenza. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y es que va a haber gente que te va a decir, ay, no, que tan cristiano y que tu Dios acá y que tu Dios allá y ahora mira dónde estás. Y la gente se avergüenza. Pero cuando yo sé bien en quién he creído, cuando sé dónde está puesta mi esperanza, cuando sé que estoy firme en ella, esa esperanza, y sé que mi esperanza no me avergüenza, tampoco me avergüenzo yo de la esperanza que tengo. Dice, y la esperanza no avergüenza. Dice, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabes? Dios te ha sellado con el Espíritu Santo. Y una de las cosas que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo es que Él vino para recordarnos sus promesas, para recordarnos sus palabras, para levantarnos, para fortalecernos, para darnos esperanza cuando ya la había perdido. Ahí está el Espíritu Santo que nos vino a sellar y a recordarnos. Y a recordarnos lo más increíble. Y es que miren esto. ¿Cómo sé yo que de verdad la esperanza no avergüenza? ¿Cómo sé yo que todo esto es cierto? Dice, ¿por qué? Por el amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es un amor tan increíble que entenderlo, es un amor tan increíble que experimentarlo nos va a levantar y no nos va a dejar desmayar. Es un amor costoso y es un amor que fue tan sacrificial para el mismo Dios que dio a su mismo Hijo, que ahora tú y yo, y esto lo vamos a ver en el capítulo 8, pero tú y yo podemos decir, y si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Jesús todas las demás cosas? Es un amor tan, pero tan maravilloso y del que tenemos que aferrarnos y agarrarnos con todo nuestro corazón, que vamos a hablar de la próxima semana. Sí. Así que la próxima semana, porfa, vamos a ver los versículos del 6 al 11, de mis versículos favoritos en toda la Biblia. O sea, de los versículos más maravillosos en toda la palabra de Dios. De verdad, no se lo pierdan, porque esa es la evidencia. Ese es el punto. Sí, Dios derramó su amor y nos podemos aferrar a ese amor como evidencia de que entonces todo lo demás es cierto. Por ahora, déjenme terminar con esto. Y déjenme decirles que aun cuando seguir a Cristo viene con un precio, aun cuando seguir a Cristo puede llegar a ser complicado, aun cuando seguir a Cristo puede implicar que renunciamos a ciertas libertades y lo que recibimos en Cristo es tan maravilloso que hace que cualquier cosa, que cualquier precio, que cualquier situación que pasemos por Cristo valga la pena, y mucho más. Y mucho, mucho más. Si pueden hacerlo cómodamente, pónganse de pie. Hoy vamos a terminar orando. Y vamos a terminar gozándonos. Y vamos a terminar regocijándonos. Y vamos a terminar, ¿saben qué?
declarando sin vergüenza, porque nuestra esperanza no avergüenza. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en lo que tú vas a hacer en mí. Vamos a terminar levantando las manos y dejando que su Espíritu nos llene, nos selle, que su amor nos recuerde y nos dé la evidencia que necesitamos para saber que fuimos justificados. Y ahora tenemos paz para con Dios. Fuimos justificados. Y ahora entramos a la gracia de Dios. Fuimos justificados. Ahora tenemos una esperanza más grande que esta vida. Y fuimos justificados. Tenemos esperanza y podemos gloriarnos en medio de las pruebas. Así que Padre, gracias Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque por la fe nos justificaste, nos declaraste justos, nos perdonaste nuestros pecados. Señor, ahora no tienes nuestro pecado en nuestra contra. Mi Dios, gracias, porque una relación contigo, aun cuando viene con un reto y cuando viene con muchos retos, vale la pena. Vale el que, Señor, gracias que podemos vivir por ti y aún morir por ti, sabiendo que nuestra esperanza no avergüenza, Señor. Así que te amamos, Señor, te bendecimos. Levantamos nuestras manos delante de ti, proclamando nuestra fe en aquel que dio su vida por nosotros.